Platico. A gusto. Le recordamos que estamos hoy con un tema en pos a la especialidad en investigación cultural, hoy en concreto, con una temática que también aborda una de las novelas o un cuento corto de los más famosos aquí de México, que ya les comentaba el Doc, por ahí la polémica que despertó hace aproximadamente 10 años, y que bueno, de un escritor mexicano, Carlos Fuentes, por ahí la novela es Aura, una novela también que tiene diferentes interpretaciones y que bueno, esa es la manera en la que de alguna manera también se realiza el psicoanálisis aplicado, en este caso con el autor, con la novela y sobre todo con la temática, como les decía. Ya hay algunos análisis por ahí diversos, sobre todo sociológicos, culturales, incluso también a nivel de sexualidad, por la dinámica que va a llevar esto, ¿no? Cómo es la historia, digamos abordándola a nivel sentido amplio. Vamos a encontrar algunos personajes, principalmente un personaje que es un escritor, por ahí un editor, que se le pide que revise como tal las cartas o las notas de un general. En este caso, la viuda de él, o bueno, no la viuda, si mal no recuerdo, sí, ya había fallecido. Ah, muy bien. La viuda es la que pide que se revisen todas estas cartas y que se publique como tal, digamos, una relatoría de la vida de este general, ¿no? Tratando de hacerle un tributo antes de como tal que sea demasiado tarde. La viuda ya tiene pues bastante edad, por ahí nos dicen que ronda alrededor de los 100 años, y en este caso con una sobrina que le va a resultar bastante atractiva a nuestro escritor, que es el que se encarga de acercarse a esta casa, porque se le ofrece un muy buen salario. Sin embargo, la cuestión para que reciba este salario es que le dicen que además de como tal revisar la correspondencia, las cartas y las notas que había hecho este general y acomodarlas de una manera cronológica, pues también tiene que vivir ahí, en este caso para que se dedique a su trabajo, ¿no? De alguna manera el escritor tiene cierta resistencia a decir cómo voy a vivir en una casa de extraños, cómo me voy a dedicar a solamente esto, pero sin embargo parece que lo acaba convenciendo, más allá del pago y más allá de que le brinden un techo, es en este sentido como tal Aura, que va a ser el nombre que recibe este cuento corto o novela corta, depende cómo se clasifique. Y sobre todo, pues digamos que es seducido por una belleza que él principalmente la remonta tanto a los ojos y tanto al cabello, ¿no? Y él dice que bueno, principalmente hay un problema con estas mujeres, en este caso es que siempre están en la oscuridad, y esta oscuridad, pues bueno, como tal las envuelve todo el tiempo a causa de que ellas no quieren estar en la casa o viendo la casa propiamente, porque les recuerda bastante a como tal el general, ¿no? General que ya está muerto, y entonces pues dicen, bueno, esta es la explicación para que estemos todo el tiempo en la oscuridad, ¿no? A pesar de esto, el escritor, pues bueno, poco a poco se va a ir entrometiendo en la vida de estas dos mujeres, y pues sobre todo por ahí quizás teniendo algún tipo de relaciones, que ya veremos cómo avanzan, entre Aura propiamente, entre la viuda, entre el difunto general, que a fin de cuentas están remontando a eventos donde esa casa antes tenía otra dirección y donde posteriormente esa casa, pues bueno, ya con la dirección actual se toman relatos más pues recientes, ¿no? Pero ese es, digamos, el argumento de como tal Aura, a gran sentido, y pues bueno, esa es la novela o el cuento corto que nos ocupa como tal la investigación de hoy. Listo, Carlos, ya tenemos el programa hecho. Ya van llegando los lonches, ya me confirmaron. ¿En qué estaban diciendo? Sí, seguimos en el espectro de las relaciones de sociedad. Bueno. En el tema, ¿cómo se llama el título de la mujer como altar y la discordia? Ahí nos quedamos. Okay, bueno, entonces, de ese artículo de Freud, que me parece que es que será como de 1910 a 1915, decíamos, hay una escisión del objeto, ¿no? O la madre santa o la madre prostituta. Entonces, si planteamos en el sentido antropológico suciedad de limpieza o susceptible de sexualidad y mujer que no está permitida, la abuela sería la mujer más tabú de todas, en el sentido de que es doblemente madre y además está cercana, aunque suene un poco sarcástico, burlón, está cercana a un objeto necrofílico, porque también está cercana a la muerte, y que de hecho se lo plantea así también en Aura, ¿no? Porque es una anciana de 100 años. Entonces, al mismo tiempo es incestuoso y puede llegar a ser perverso en el sentido de que es un objeto tirándole a lo necrofílico. De la abuela tenemos la madre, y luego si se prohíbe la madre va a haber una serie de desplazamientos, ¿no? Puede haber enamoramiento hacia la tía, que sigue siendo un avatar de la madre, después la hermana, que ya es una versión más tenue, después la prima, que es la versión más tenue de todas las mujeres. Inclusive hay una expresión vulgar inventada por Edgar Allan Poe, de la prima se le arrima, no fue inventada por él. ¿Lo inventó? No es cierto. ¿Por qué él se casó con su prima, Allan Poe, por eso? Pero curiosamente sigue siendo parte del mismo espectro de mujeres prohibidas, pero la versión más tenue es la cuestión de
la prima. Entonces, esta misma escisión del objeto materno remite a muchas problemáticas amorosas, a muchas discordias, porque a partir de que la pareja se convierte en madre, hay cierto aspecto que no puede sintetizar el hombre y por ende ya no vea a su pareja como un objeto sexual, sino como una mujer santa, porque ya se coloca una vez más en posición de madre. Entonces viene este patrón de conseguirse un amante típicamente de menor categoría que su mujer, la cual va a estar en este lugar de mujer prostituta o mujer sucia, ¿no? Entonces ya tiene solamente la mujer santa, que va a ser su esposa, la madre de sus hijos, y la mujer prostituta, ¿no? Que ya sería la amante, o que se puede conseguir en el trabajo, en un burdel, en ese tipo de lugares, ¿no? ¿Verdad, Domingo? ¿Qué ¿Perdón? ¿Verdad? Tirándolos de cabeza. ¿Qué te conoce el Domingo? ¿Qué ¿Por qué te preguntó a ti exactamente? Nomás a ti te preguntó, era nadie volteó a ver. Amigo, ya, en serio. Pues, te están preguntando. Seguimos. Ya, pues. Y el tema, ¿no? Y tu comentario. Bueno, palabras. Con eso dicho. No. No la carrilla, lo anterior de. Como que se acordó de muchas cosas y está bloqueado ahorita. Ese espectro no se reproduce en el sexo masculino. Digamos, el cuerpo del hombre no puede llegar a. Ya, pues. Bueno, tú iniciaste, pues, ahora. El cuerpo del hombre no tiene como ese mismo matiz misterioso, oscuro, sagrado y demás. Eso es más bien que le compete al sexo femenino. Entonces, si se plantea la idea del altar, podemos consultar diversos textos antropológicos, no necesariamente de psicoanálisis, donde independientemente de si se habla de un sacerdote católico, si se habla de un rabino, de un chamán, de un mago, se reproduce más o menos la misma estructura en los templos, que es precisamente un área cotidiana donde está la mortalidad, un área intermedia de tránsito y un área sagrada. Nunca va a estar el altar en la calle, digamos. Podemos ir a un templo católico y no vamos a encontrar la lotera y va a estar el altar ahí mismo, ¿no? Entonces, la idea del altar es justamente como un portal hacia el área divina, ya sea hacia el cielo o cualquier clase de dimensión invertida que no es mortal, donde están los dioses. Entonces, el altar es este portal y podemos ver cómo esta práctica del sacrificio humano o del sacrificio animal o de la ofrenda floral y demás es siempre con una persona que tiene el poder de llevar a cabo el ritual, no es una persona cotidiana, es una persona santa, típicamente célibe. Entonces va a tomar este objeto, lo va a colocar en esta dimensión invertida, en esta dimensión mágica, lo va a regresar de ahí y los feligreses, los creyentes o como quieran etiquetarlo, van a consumir este objeto para adquirir ese poder que le confirió el sacerdote, el chamán, la maga, la bruja o lo que quieran llamarle. Y en Aura se plantea el cuerpo de la mujer como un altar, de manera análoga al altar de todas las religiones. No sé si... No sé qué piensas, Domingo. Sí, de hecho hay una escena donde incluso parece que están haciendo una ofrenda porque Aura le comparte el pan antes de tener relaciones, pero era hasta cierto punto una mujer prohibida. Cuando estaba frente a la... ¿cómo se llama la mujer? Se llama... ¿Te acuerdas de la...? Consuelo. Consuelo. La viuda Consuelo. Cuando estaba con Consuelo, ella nunca se podía acercar y todo era como muy privado. Ni siquiera podía ver a los ojos a Aura. Pero cuando estaba solo con Aura, en ese momento sí estaba como permitido. Pero siempre era de manera ritualizada de que se daban sus encuentros. Sí, y de hecho ese fue precisamente de lo que comentaba el doctor Gerardo, que el motivo de este intento de censura, que precisamente vino de un diputado o una diputada panista. Y luego vi también que hubo una censura en Puerto Rico bajo el argumento de lenguaje vulgar, y no hay ningún lenguaje vulgar ahí. Digo, el problema es que
se está hablando del aspecto sexual de la Eucaristía y de hecho del aspecto sexual de cualquier clase de ritual religioso, ¿no? Porque hay una frase textual donde dice, y ahora se abre como altar, tal cual, ¿no? Y luego también se abre como Cristo. Y eso fue lo que precisamente la gente no puede como tolerar, les hace ruido y demás, como caer en cuenta de este aspecto sexual de las religiones, ¿no? Incluso también en otra escena van a tener relaciones, pero están viendo a un Cristo negro. Ajá. Y ahí es cuando ya comparten el pan. Entonces sí hace como ciertas alusiones como a un ritual, y ahí es donde, digamos, tiene contacto con ese espacio invertido que mencionas. Sí, y de hecho ya que se da esa relación sexual con la anciana, ya la diferencia entre estos binomios, Consuelo la anciana, Aura joven, que es la misma persona, Felipe el joven historiador y Llorentes, que es el general francés que supuestamente está muerto, ya se colapsa esa diferencia. Una vez que se lleva a cabo esta relación sexual diagonal Eucaristía, ya los cuatro se hacen una vez dos, ¿no? Ya el pasado se colapsa finalmente con el presente. Pero decíamos, el cuerpo del hombre no se puede plantear así, inclusive suena chistoso, digamos, hablar como del cuerpo del hombre como sagrado, como mágico, no tiene mucho sentido. La virginidad del hombre no vale nada, la virginidad de la mujer tiene bastante valor, ¿no? Sí, incluso a ver quiénes la subastaban, ¿no? En Brasil, no sé dónde. Pero, o sea, ¿por qué será que la virginidad tiene valor? La de la mujer sí y la del hombre, ¿no? Muchas veces va a ser la misma concepción que se le da a la mujer como de la que procrea, ¿no? Y a fin de cuentas lo que hemos hablado aquí, que lo que sucede con la mujer y con el hombre a nivel social es muy diferente. Así como Carlos menciona por ahí el cuerpo que se va a considerar sagrado, el de la mujer sí, el del hombre no. También a cuestión cultural, alguna vez lo habíamos visto aquí a nivel de los roles que juega cada uno de los sexos, y decíamos, bueno, el hombre pareciera que nunca deja de ser hijo, ¿no? El gran hijo, el patriota y demás, siempre es como al servicio de... y en este caso una entidad tanto paterna como materna. Pero en este caso la mujer, así como el hombre, muchas veces se ve como siempre como el hijo, en la mayoría de las culturas, a pesar de que se supone que estamos en una cultura muy machista, siempre hace juego con esto, ¿no? Una cultura muy machista, pero muy cercana a su madre. Y en este caso, precisamente a la mujer se le ve así, como una madre constante, por el hecho de que puede dar vida, y en este caso, digamos que es el rol que principalmente pareciera que es el que está destinado o predestinado, o en este caso como meta dentro de muchas mujeres. Uh-huh. En este caso, formar una familia y tener hijos, ¿no? Y pareciera que es la máxima de toda la mujer, ¿no? Entonces, muchas veces incluso viene el problema con este rol, como lo habíamos visto alguna vez con los otros a nivel de juego, que dice, bueno, es que o soy esposa o soy madre, o soy profesionista o soy madre, o soy en este caso amiga, hermana, hija, etcétera, o soy madre. Y muchas veces pues incluso se va a preferir esto, o si no, va a entrar en conflicto. Entonces, de alguna manera, el que la virginidad esté más valuada a nivel de la mujer, pues es lo mismo, de hablar que se le considera como una madre y como a la madre que no se debe tocar, pareciera, ¿no? Como la madre que debe parecer, digamos, perpetuamente consagrada o de una manera un tanto... pues intocable, ¿no? Entonces, de ahí mismo que muchas veces, incluso acá en esta novela o cuento corto, pues se va a considerar esto tanto una parte incestuosa, tanto una parte prohibida, y sobre todo el hacer juego con lo que se está viendo en la Eucaristía, que también hay una frase muy emblemática que es entregar el cuerpo y la sangre, ¿no? Y en este caso pareciera que otra vez se puede tomar como una alusión sexual, entregar el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la virginidad, ¿no? Entonces, pues por supuesto que hay bastante relación, y de ahí la valorización que se le da a un sexo por encima del otro. Sí, también está la parte de que, digamos, porque ahora son el hombre y la mujer, en el sentido, digamos, muy antiguo de que hay sujetos y hay objetos, digamos, hay objetos sagrados, pero no hay sujetos sagrados, no tiene por qué ser sagrado el sujeto como tal, pero sí sus objetos así a su alrededor, pues en ese sentido muy primitivo, ¿no? De los sujetos hombres y los objetos mujeres, ¿no? Por decirlo. Sí, pues si la mujer es concebida como objeto sagrado, se nulifica la subjetividad. Y de hecho, yo creo que todos hemos sabido de estos casos, ¿no? Principalmente Octavio, de que puede llegar un hombre que ha sido abusado físicamente y psicológicamente por una mujer a la PGR, por la cuestión y criminal. no hay forma de que la cognición de la gente que está ahí, no sé, son peritos o cuál es el perito no puede concebir que una mujer maltrate a un hombre, digamos. Si se maltrata el cuerpo del hombre, se da por sentado, ¿no? Porque simbólicamente el estatuto
el cuerpo del hombre no es sagrado, puede lastimarse, puede mutilarse, ¿no? Pero el maltrato físico de una mujer es muy tabú. Pero es tan interesante esto que ni siquiera se puede conseguir a nivel de la práctica, digamos. Puedes llegar hacia la PGR, me está golpeando mi mujer. Ah, no manche, güero. ¿Qué es ese? ¿De qué me está hablando, no? Sí, por una parte, por ejemplo, en las redes sociales, tan de moda últimamente y donde también se cuelgan bastantes noticias, entra esta parte que muchas veces suben los abusos, ¿no? Y se suben de ambos sexos. Pero muchas veces imaginemos esto, está el supuesto de un maestro que abusa de una alumna y entonces linchen al maestro, ¿no? Es como algo está pasando aquí, tenemos que hacer algo, y luego peor, el maestro es mayor de edad y la alumna es menor de edad. Entonces, pues no, prácticamente una violación descarada, un abuso de poder, un abuso de confianza, hay una persecución constante. De repente se sube una noticia, me tocaba ver una noticia la semana pasada, que dice 2 maestras, en este caso de preparatoria, mayores de edad, abusan de un chico de 16 años, ¿no? Sí. Felicidades. Y entonces la tabla de comentarios se llena de felicitaciones, porque yo no tuve maestras así en la prepa, mira que no están mal, están guapas, yo estaría orgulloso de mi hijo, qué bueno que se da. Entonces, de todo que hace un reflejo de la cultura en donde veamos el abismo, es lo mismo. La cuestión es un profesor abusa de un alumno, independientemente del sexo. Sin embargo, la cuestión persecutoria hacia el maestro, pues el maestro se va a ver horrible, ¿no? La cuestión es, hubo un abuso tremendo. Sin embargo, si la cuestión es, incluso acá hubo un abuso por 2 personas, 2 maestras abusan de un chico, y en este caso el chico no lo tomó con la broma que lo toman el resto. El chico sí se siente abusado y el chico sí está presentando un trauma, ¿no? Entonces, a pesar de que las maestras estén bien o mal a visión de los demás, que dicen, no, pero es que están guapas. Bueno, pero no quita que sea un abuso, ¿no? Entonces iríamos al supuesto de, oye, el maestro que abusó de la alumna, ¿estaba guapo o estaba feo? ¿No? Y pues caeríamos en esta cuestión de la condena, entonces tendría que ser correspondiente al estilismo de la persona, ¿no? Y pues obviamente no, aquí otra vez se ve presente este tabú y es lo que menciona Carlos. Obviamente la persecución, incluso en la práctica, va a ser mucho menor de un delito, digamos, de abuso intrafamiliar si el hombre va y presenta su denuncia. Primero va a tener que pasar por una sobrevictimización dentro de la fiscalía, porque los peritos, los encargados, los mismos agentes de cualquier tipo van a decir, pues, ¿por qué no la pone en paz, no? Y va una cuestión de, pues, como dice Carlos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué le están pegando? ¿No? Póngale en orden, ¿no? Póngale un alto, vaya a su casa y ándele, y que sabe, o que no puede, ¿no? O que no es macho, o que, etcétera. Entonces, pues, obviamente hay una sobrevictimización del trauma que se está considerando en un primer momento y que en este sentido, pues, va a haber una persecución aquí sí, y quizás incluso una protección de la legislación más hacia la mujer, aunque nos pareciera imposible, ¿no? Entonces, en este sentido, pues obviamente otra vez tiene que ver, si eres hombre y eres abusado, no fuiste abusado, tuviste suerte, ¿no? Y si eres mujer y en este caso fuiste abusada, pues ahí sí que mala suerte de tu parte, ¿no? Sí, entonces queda clarísimo que el cuerpo del hombre pues no vale nada. Desde su nivel social, el abuso del cuerpo del hombre se da por sentado, da lo mismo, pero se respeta mucho más el cuerpo femenino por todos los motivos que ya venimos diciendo. Tiene un aspecto sagrado y quizá por varios motivos, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, un Lévi-Strauss, por ejemplo, nos hace notar que el hombre no es el que facilita el intercambio social, el intercambio entre etnias, sino la mujer, porque la mujer tiene el potencial de reproducción. Digamos, el pacto entre hombres de intercambiar pescados, chivos y demás no es tan importante como el intercambio entre 2 etnias diferentes por medio del intercambio de un hijo, ¿no? Porque el intercambio del hijo implica un cambio de apellido, implica circulación simbólica, con el hombre no, en lo absoluto. Ese sería un motivo importante, ¿no? Inclusive la práctica ya se está abandonando, ¿no? Pero la clásica donde la mujer adopta el apellido del marido, que es parte de otro círculo social, deja clarísimo esta noción de intercambio simbólico, ¿no? En el hombre nunca adquiere el apellido de la otra familia, la mujer es la que adquiere el apellido de la otra familia. Ahí está justamente este trueque simbólico entre etnias, en este caso entre familias, ¿no? De la familia occidental. Está esa cuestión y por supuesto la menstruación, el embarazo, el parto y la virginidad misma, ¿no? O sea, la mujer está muy en contacto con su cuerpo, muy en contacto con la sangre y el hombre no. Dice, bueno, Jessica, el personal, le gustó, muy bien, Gaby se ríe, Pedro Romo... Se dice jajaja, ¿qué quieren que diga? Usted tiene que leerlo, jajaja. Se ríe ya. Bueno.
Saludos al café, Pedro, saludos. Gaby, ¿todavía hay tazas? No, ya se acabaron. Porque ya se las ganaron acá. Para el otro año, con todo gusto. O sea, aniversario semestral. Sí, claro. Nuestro mes número 50, 51, 52. ¿Qué es eso? Jessica, luego acá abajo. Fernando también nos manda saludos. Carla Navarro, que ya se apuntó a las tazas, ya se la ganó una. Y Celia Hernández, que también ya se ganó otra taza. Y Isaías también nos manda saludos. Pues ahí estamos. Saludos. Y continuemos con nuestro bello y hermoso tema. O con la sangre. Con la experiencia. Con la sangre. Va de la mano. Bueno, entonces decíamos que el cuerpo del hombre pues no vale nada, no tiene valor de intercambio el cuerpo de la mujer. Sí, de hecho, antropológicamente hablando, la mujer tiene mucho más valor porque posibilita el intercambio, porque decíamos tiene el potencial de reproducirse. Pero bueno, todo objeto sagrado siempre va a estar rodeado de tabú. Entonces decíamos que el aspecto de la menstruación, del embarazo, del parto y la virginidad, todas están acompañadas de la noción de herida o de sangre, por ende convirtiéndolo en tabú, porque de hecho también la sangre es una de las sustancias que son abyectas, que se consideran como sucias, no es algo que uno esté consumiendo cotidianamente, ¿no? Entonces, en este sentido, la mujer es al mismo tiempo sagrada, y si es sagrada va a ser tabú, por estos motivos que decimos. Entonces, la mujer se convierte en una entidad, le llama Edmund Leach, un antropólogo, liminal, de la noción de estar en un límite, estar cerca de otra dimensión. Entonces, habla de los mediadores. El mediador, decíamos, es como el chamán, el sacerdote, la bruja, que están en el altar para posibilitar el acto mágico. Entonces dice, el mediador, si es un ser humano real o un hombre dios mitológico, asume entonces atributos liminales, es a la vez mortal e inmortal, humano y animal, domesticado y salvaje. Entonces, en este caso, en Aura, en la novela, podemos ver esa noción de límite. Aura, anciana, está cerca de la muerte, y Consuelo, joven, como con potencial de reproducción. Está justamente trasladándose constantemente entre el pasado y el presente. Es mucho más misterioso el personaje que Felipe, que es al mismo tiempo el general Llorentes. De hecho, la cuestión de oscuridad y luz, no sé si alcanzaron a verse alguna vez, se plantea la oscuridad como femenino y la luz como masculino. El único lugar de esta casa misteriosa con luz es el cuarto de Felipe, de hecho encandila el cuarto de Felipe, y toda la casa es oscura. Inclusive tiene que ir a tientas Felipe todo el tiempo, ¿no? Le tienen que dar direcciones. Y queda muy claro esto, me parece que Octavio lo mencionó al principio, de cómo se habla de que no queda claro qué es presente y qué es pasado al principio, donde se van encimando las cifras de los números, los nombres de las calles, y luego Felipe llama a la mujer y entra a este portal, que es justamente como un pasillo, haciendo alegoría al órgano genital femenino, y se ve esta lucha entre la luz y la oscuridad por medio del fósforo. Entonces, la posición entre luz y oscuridad va a ser bien importante también aquí, que inclusive reproduce esta cuestión mitológica del sol y la luna, que de hecho la luna está muy vinculada también con la menstruación. Algo que también me llama la atención es la forma en la que escribe, porque todo el tiempo hace que el lector se confunda con el personaje principal, y entonces tú estás viendo, y entonces tú estás haciendo, entonces tú tocas. Pero también podríamos tomar ahí en cuenta el estilo. Hay un autor que se llama David Moldavsky, que utiliza un algoritmo para detectar ciertas pulsiones a nivel del discurso, y estaríamos hablando ahí de libido intrasomática, y pareciera como si estuviera volviendo a nacer en momentos, como si estuviera en un laberinto que podría ser en el parto, y de repente llega la luz como si estuviera naciendo, pero luego vuelve a entrar por el canal del parto, digamos, por el canal vaginal. Sí, la parte del principio de la novela te refieres, ¿no? Y luego inclusive la cuestión de los nombres también es importante, pero repito, este binomio es bien importante, luz y oscuridad, y luego la cuestión del verde y la cuestión del amarillo, ¿no? Ya dijimos, oscuridad se está planteando como eminentemente femenino, porque en la oscuridad no se puede plantear el pasaje del tiempo, hay incertidumbre. Y la luz, claro, es masculina, tiene que ver con el sol, y si las cosas son visibles podemos ver qué es lo que está pasando, podemos apreciar el pasaje del tiempo. Pero en términos de lo verde y lo amarillo pasa algo interesante. Podemos plantearlo en cuanto verde va a ser como el color de Aura,
y el amarillo va a ser el color de Consuelo, la anciana. No obstante, en todos los personajes ambos colores se traslapan. Entonces podemos ver el verde como la cuestión de la fertilidad, el crecimiento de las plantas, y la cuestión del amarillo no solamente del sol, pero también el desgaste. Y que de hecho este binomio es muy importante también, que es la infertilidad y la fertilidad. Y hay mucha violencia alrededor de esta demanda de fertilidad. Y nunca nos queda claro si fue el hombre o fue la mujer la que tenía problemas de fertilidad, ¿no? Porque durante años Felipe se siente triste porque no pueden tener hijos, no sabían de quién era el problema, nos habla de eso precisamente, y entonces no se sabe cómo es que siguen viviendo juntos, si llegan o no a tener hijos, si por eso adoptan unos gatos, que por cierto al parecer en algún momento, si llegan estos gatos y que casualmente Consuelo ya ni se acuerda, dicen, no, nosotros no tenemos gatos, pero hay unos gatos ahí en un espacio que tiene Aura. Sí, decíamos, no estamos comparando a la mujer como mediadora, a la mujer como portal, y los animales son muy importantes en la magia, ¿no? En cuanto a los sacrificios, y todos los animales que están presentes en Aura tienen que ver con la fertilidad justamente. Consuelo, la anciana, tiene una coneja que se llama Saga, y la expresión de tuvieron hijos como conejos también es muy común, ¿no? Es un signo de hiperfertilidad del conejo. Y luego cuando vemos a una Aura como poseída, como una especie de rapto religioso, colocando en una bolsa negra a los gatos e incendiándolos, podemos entender otra vez esto, ¿no? De la infertilidad y la fertilidad. Es como una especie de envidia de Aura hacia no los gatos, sino la gata, porque inclusive uno de los celos, podríamos decir, más perturbantes es el de la gata, ¿no? Por este maullido que lleva a cabo por la madrugada y despierta a todos los vecinos, ¿no? Y finalmente el chivo, que ese ya es un signo masculino, es la gata femenina, por supuesto, la coneja Saga, pero ahora sacrifica Aura a un chivo cabrío, siendo por supuesto un signo masculino, y cuando hace esto lo degolla, y hay una frase muy importante: sube Felipe a su cuarto, se encierra, y la frase era algo en el orden de y aprecias la impotencia de tu espalda, no me acuerdo cómo era la frase, ¿no? Pero era como si lo estuviera castrando, entonces podríamos pensar que el que era infértil era en este caso más bien, Consuelo, pero hacía sentir impotente a Felipe. Sí, y de hecho el chivo también es importante, desde la misa judía sí se sacrificaba literalmente a un chivo. Entonces en este caso el chivo es Felipe y Aura está buscando sacrificarlo para lograr la fertilidad. Incluso podríamos hablar ahí de un chivo expiatorio. Alguien tenía que morir o alguien tenía que ser sacrificado para que se cumpliera el objetivo, que ella recuperara su juventud o que recuperara también la fertilidad. Sí, entonces es un circuito de demandar, negar en toda la novela. O sea, es interesante porque el lado femenino es dominante en Aura, me parece, ¿no? La oscuridad siempre es la que gana, y la mujer siempre es la que persigue en Aura, ¿no? O sea, Consuelo nunca es perseguida. Consuelo es la que emite el anuncio en el periódico y llama a Felipe, solicita historiador que lleva a cabo una transcripción de unas memorias, ¿no? Llorentes pues no puede perseguir porque está muerto, y Felipe también persigue a Aura porque quiere rescatarla de Consuelo, pero lo triste de la novela es que se demanda constantemente y esa demanda nunca va a encontrar una respuesta, siempre es negar. Nunca queda claro quién fue el fértil o el infértil. Nunca se está planteando como una relación muy discordante entre hombres y mujeres en esa novela, creo yo. Incluso me acuerdo ahorita del baúl. El baúl también podría representar en parte como el contacto, la fertilidad. Le da la llave, pero no la puede usar cuando quiera. Tiene que esperar a que ella le dé permiso para abrir el baúl y sacar los nuevos archivos. Sí, de hecho lo hace bastante bien ahí Fuentes, ¿no? Le coloca ratas, que las ratas junto con las moscas y los gusanos son animales que tienen que ver con lo podrido, y casualmente eran ratas que salían de las memorias de Llorentes, como hablando precisamente de esa pudredumbre de la fertilidad o pudredumbre de su hombría, creo. Como si se hubiera podrido la fertilidad y por eso no hicieron familia. Y de alguna manera también sobrevive más años Consuelo, eso también es importante. Sí, bueno, entonces, siguiendo como esta lógica de las oposiciones,
podemos plantear como una lucha constante entre el pasado y el presente, la oscuridad y la luz, la atemporalidad y la temporalidad, lo fértil y lo infértil, y el persecutor y el perseguido. Y luego, con esta técnica de oposiciones, de semiótica, es interesante ver cómo podemos tomar un párrafo y se despliegan constantemente estos binomios, ¿no? Por ejemplo, al principio, cuando se habla de esto de... y no queda claro qué números había en la entrada, a veces se ve como un 15, se ve como un 120, no sé qué calle era, vemos ahí justamente la lucha entre el pasado y el presente, ¿no? El pasado colapsándose sobre el presente. Y luego toca la puerta, que está como el perro, como una especie de guardián sobre el órgano femenino, y ya le dice pase, y aquí vemos esta lucha entre la oscuridad y la luz, donde la oscuridad es femenina y la luz es masculina, y dice Felipe. De hecho, no se dice que dice Felipe, lo dice como si fueras tú, es lo curioso, ¿no? Y prendes tu fósforo y no puedes guiarte, tienes que irte a tientas. Y a lo largo de toda la novela se puede apreciar eso, pasado a presente, oscuridad, luz, atemporalidad, temporalidad, fértil, infértil y persecutor, perseguido. Podríamos hablar también ahí de un lenguaje fusional, porque hace que te confundas y que tú seas también parte de la novela, entonces te metes directamente ahí en el relato. Y ya no sabes si eres tú o si es el personaje el que está viviendo eso. Bueno, sí, siguiendo con esa lógica, la cuestión de la oscuridad está muy asociada con la tumba, y de la cuestión de la cueva o la cuestión del órgano femenino. Entonces vemos por qué está equiparando, ¿no?, la mujer con la oscuridad, con el altar, con la tumba, con este retorno a donde no existe la luz, que sería precisamente el vientre de la madre. Dice Cari Hurtado, esa risa yo la conozco, que nos diga cuál. Y no es ninguna de las nuestras, ¿no? Berenice nos manda saludos. En cuanto a persecutor y perseguido. ¿La de quién? ¿Eh? La risa de Aura. Esta cuestión donde lo que hacía, lo que acaba de decir Domingo, de como fusional, pasa muy seguido que Aura lleva a cabo un acto físico como sonreír, como ver las manos, y lo reproduce Consuelo. Y también hay una muñeca vudú, no sé si como vudú, pero se entiende como muñeca vudú, que siempre está en el comedor, ¿no? Y luego esta cuestión donde, o simbiótica, donde no existe presente y pasado, no se distingue quién es quién, siempre había 4 juegos de cubiertos, pero siempre era para 2 personas, ¿no? Ahí estaba como dándole espacio para que se pudieran aparecer, a lo mejor fantasmáticamente, el coronel, bueno, el general Llorente, y en este caso pues Aura cuando era joven, o Consuelo estando vieja, porque de repente también hay escenas donde se pierde la continuidad, no sabemos si Aura todo el tiempo es joven o de repente se hace vieja, o Consuelo es la que aparece como si fuera joven y después también vieja. Sí, o sea, la mujer como mediadora se reproduce a lo largo de toda la historia, porque Aura también camina a lo largo de la casa con campanas y también era incienso, me parece, no me acuerdo si era incienso o mirra, no, era un olor. Pero este tipo de técnicas, el usar una campana y el usar incienso, se usan los rituales como índice de que se va a cambiar de dimensión. Eso es justamente lo que se hace en la Eucaristía, ¿no? Tocando campanas y el olor indicando de esto ya no es lo terrenal, estamos ingresando a la zona sagrada, ¿no? Entonces Aura transporta a Felipe de la luz, de la certeza de su cuarto, donde es el único lugar con luz, y ya lo traslada hacia la zona femenina, misteriosa y oscura, etcétera, ¿no? Inclusive hay una línea donde dice con la campana que también usan para anunciar que ya llegaron los leprosos, ¿no? Como si ahora fue una especie de, como la muerte, con una especie de, ¿cómo se llama? Como túnica o, no me acuerdo, capucha. Como si hubiera llegado la hora de que muriera, ¿no? Incluso hay una escena, hay un párrafo donde Felipe se da cuenta de que es más viejo de lo que creía. De no distingue su rostro, ¿no? Ya no lo puede distinguir y dice que es como si se le cayera una máscara y de pronto vuelve a ver su cara como es realmente. Sí, inclusive los nombres también fueron diseñados para reproducir esto mismo, ¿no? Si se habla de hecho el hombre es el que llora, es lo que decíamos, está planteando fuentes como muy inestable el binomio femenino-masculino. O sea, Llorentes, en primer lugar, tiene una resonancia francesa, ¿no? Pero también la cuestión del llanto, y luego Consuelo es la que va a estar consolando al que llora, ¿no? Y Aura, la aurora, interesantemente, es la luz que precede al amanecer.
y tenemos ya a Felipe como el extremo de mayor luz entre los personajes. Entonces queda muy claro. El extremo izquierdo más oscuro sería Consuelo, de ahí sigue Llorentes porque está muerto, tenemos a Aura como la aurora, la aproximación del amanecer, y tenemos al final ya a Felipe como la luz total. Y es interesante esto, ¿no? Porque si Aura es la mediadora y es la aurora, es la que posibilita precisamente el amanecer y también el anochecer, ¿no? O la vida y la muerte, que habíamos hablado, que también recordaba un poquito como el nacimiento. Sí, la cuestión del nacimiento y la vida y la muerte se reproduce a sí mismo en el ritual, donde se reproduce, por ejemplo, en la Eucaristía, la vida y muerte de Cristo en ese mismo ritual. O una vida nueva, digamos, también.